Entre las efemérides interesantes hay una que llama la atención porque después forma parte de una conjura contra Estados Unidos. El 28, un día como hoy de julio de 1945, un bombardero militar se estrella contra el Empire State. Al final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, este avión se estrelló por la espesa neblina. Cuando se aproximaba, pidió permiso a la torre de control del aeropuerto. Había malas condiciones climatológicas y decidió volar bajo las reglas de vuelo visual, confiado en su experiencia, pero naturalmente la cosa provocó una equivocación. Volaba a tan solo 150 metros de altura. Muchos neoyorquinos vieron cómo el aparato enfilaba por la Quinta Avenida. Afortunadamente era sábado y el edificio solo tenía unas 1,500 personas de las 15,000 que había en días laborables. Los 3 ocupantes murieron. En total se contabilizaron 14 víctimas mortales y 26 heridos. Esto parecía un anuncio de las Torres Gemelas muchos años más adelante. Y por eso cuando ocurre lo de las Torres Gemelas, la mayor parte de la población que recordaba aquel hecho dice, volvió a ocurrir lo del accidente. Entonces no se esperaba un atentado hasta que no ocurre el ataque a la segunda torre. Pero por eso confirma que era una conjura. Por eso también muchos dicen, ¿por qué se cayó el edificio? Esto debió haber volado el Empire State. Lo que pasa es que ya no tenía tanto combustible. Era un avión mucho menor. Los otros tampoco. No, los otros iban llenos. Iban saliendo, ¿no? El segundo solamente. Llenos. Y desataron un incendio que pues debilitó las estructuras. El caso es que fue muy espectacular en ambos señalamientos. Nunca habíamos visto un ataque así, solo comparable a lo que ocurrió en Pearl Harbor, ¿no? Que también fue sorpresivo, aunque malas lenguas dicen que Estados Unidos previó el hecho y lo dejó seguir para provocar la ola de nacionalismo que entonces se prendió. Lo que pasa es que sí había la información, había radares y había información y no les creían. Es decir, enviaban la información dentro de la misma isla, se dirige una flota enemiga hacia la base aérea, no le hacían caso. Sí, además ese es el tipo de argumentos que siempre se ha dado para ir a la guerra. Yo creo que muchas veces se ha mentido, lo vimos con lo de las famosas armas de destrucción masiva, con lo de Irak, pero en el caso de Pearl Harbor, yo creo que los norteamericanos sí sabían que la situación estaba tensa, yo creo que sabían claramente que iban a entrar a la guerra, no podían mantenerse al margen si Europa llevaba 2 años en guerra, pero desestimaron. Ese fue el gran error de los norteamericanos. Han dicho, nosotros, a nuestra flota del Pacífico, van a venir aquí a nuestro territorio a atacarnos, y de chiste se van a atrever. Y yo creo que fue una serie más de errores que de dejarlo pasar y que murieran, no sé, creo que 3,000, 4,000 personas en Pearl Harbor, simplemente para ir a la guerra, cuando los norteamericanos sí algo han demostrado es que cuando quieren ir a la guerra, van a ir a la guerra. O sea, no hay manera en que se evite. Pero no es lo mismo que decida alguien ir a la guerra que los motive a algo, ir a la guerra. Son distintas los conceptos. Es como en Inglaterra cuando entra a la guerra. No es lo mismo que Churchill diga, sí vamos a ir a la guerra y vamos a sufrir mucho, a que estén motivados. Sí, porque había gran presencia de grupos pro-germánicos
Estados Unidos. Había muchos aislacionistas, sobre todo en el Congreso. Esto logró que en el Congreso fuera unánime el apoyo a la declaración de guerra. Claro. Ahora son intereses que van más allá de la simple guerra. Todo eso es cochino petróleo y el dinero. Los Wikileaks nos mostraron una radiografía de todas esas infamias que se manejan a nivel embajadores. Y aunque no creamos en las conspiraciones, yo no creo en las conspiraciones, pero todo esto siempre está detonado por las grandes empresas, por los grandes millonarios, por los intereses. Y casi siempre ha sido por el petróleo. Lo que estamos viendo ahorita es por el gas. Quien diga que no, está viendo otro panorama. Pero además, ese también es la parte de la historia del mundo. Siempre ha sido así. Es decir, no nos sorprende que haya pactos en lo oscurito, decisiones por el petróleo o por el dinero o por las armas. El pacto aquel Molotov-Ribbentrop de 1969 de no agresión alemana-ruso, los alemanes sabían perfectamente que iban a ir sobre Rusia. Y de todas maneras se firmó y somos muy amigos y estuvieron muy amigos 2 años y en 41 les cae la invasión nazi. O sea, los Wikileaks lo que demostró es que la alta política diplomática se comporta exactamente igual que cuando tú hablas mal de tu vecino o de tu conocido. O sea, es el chisme de alto nivel. Igual pasó cuando Chamberlain fue la misma situación imprecisa, indefinida. Chamberlain también la dejó pasar. O sea, él tuvo que haber tomado decisiones mucho más firmes frente a Alemania, que estaba violando todos los acuerdos del Tratado de Versalles. Claro. Y lo dejó, pues mientras no nos pase nada a nosotros. Él trae el papel firmado por Hitler de que ya no habrá más reclamaciones territoriales y dice, paz en nuestro tiempo. Y creo que a los 2 meses Hitler ocupa todo el resto de Checoslovaquia y no hay reacción todavía. Claro, el siguiente paso era Polonia y ahí sí había un tratado que obligaba a Estados Unidos no Estados Unidos, a Inglaterra a entrar en defensa de Polonia agredida. Ahí fue cuando todos conocimos el significado de una palabra, Blitzkrieg. ¿O cómo es? La guerra relámpago, ¿viste?